horario en el que nos encontremos. Permítame, en primer lugar, presentarme. Soy el doctor Andrés Íñiguez, el director del área de cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en España. Y permítanme lo primero agradecer al Comité Científico y a la Sociedad Colombiana de Cardiología pues la amable invitación a compartir con ustedes este congreso que desgraciadamente no me ha sido posible que fuese presencial porque 24 horas antes de viajar he dado positivo por el COVID, con lo cual pues se lo tendré que exponer desde casa. ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez será. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con el tema de esta presentación y el guión que voy a seguir para comentarles el tema que nos ocupa en este momento es este. Abordaremos primero la magnitud del problema, la triple terapia o doble terapia, qué fármaco antitrombótico, durante cuánto tiempo y qué dicen al respecto las guías, y finalmente acabaré con un punto de vista personal. En cuanto a la magnitud del problema, ustedes saben que la fibrilación auricular es un proceso muy frecuente, que aproximadamente el 10-15% de los pacientes sometidos a intervencionismo coronario percutáneo tienen fibrilación auricular, y que esta, a medida que aumenta la edad, aumenta su prevalencia hasta ser hasta del 15-20% de la población. Hay registros, como ustedes conocen muy bien desde ya que se publicó el GISI-3, que el riesgo en el síndrome coronario agudo está ligado a la presencia de una serie de variables. La primera, la edad, pero también el sexo femenino, estar en una mala clase funcional en el síndrome coronario, el haber tenido previamente infarto, hipertensión o diabetes o signos de fallo cardíaco. Todo esto hace que el riesgo del síndrome coronario se incremente. Y aproximadamente la mitad de los pacientes con fibrilación auricular sometidos a angioplastia coronaria tienen desgraciadamente un alto riesgo embólico, pero también un alto riesgo hemorrágico, con lo cual no solo estamos hablando de mayor riesgo de sangrado, sino también de mayor riesgo de eventos tromboembólicos. La triple terapia, en el fondo, lo que busca es reducir los eventos embólicos mediante el uso de los anticoagulantes y los reinfartos mediante el uso de la doble terapia antiplaquetaria. Y ya esto lo sabemos, cuál es el efecto de ambos fármacos respecto a reducir las tasas de eventos, sean de tipo de implantación del stent en pacientes con fibrilación auricular, como digo, reduciéndose los reinfartos o las tasas de eventos embólicos con antiplaquetarios o con anticoagulación, de forma que las dos medicaciones son necesarias para reducir ambos tipos de eventos. No es suficiente con una de ellas. El problema de la terapia triple, cuando se unen los dobles antiplaquetarios con la anticoagulación, pues es que duplica el riesgo hemorrágico, de forma que la triple terapia implica que los pacientes van a tener una probabilidad mayor de sangrado que si no la tuviesen. Y el problema de esto es que sangran de verdad, es decir, de cada 10 pacientes dados de alta con triple terapia, uno reingresa por sangrado en el primer año, pero especialmente sangran en el primer mes y en general en los primeros 3 meses. Son los periodos más críticos en los cuales se producen estos fenómenos de sangrado o de hemorragia. Sobre este contexto es sobre lo que se ha planteado, que es lo más efectivo, que es lo más seguro, si la doble o la triple terapia. Y la realidad es que lo que hemos visto es que la combinación de anticoagulantes orales más el clopidogrel parece igual de efectiva que la triple terapia para eventos isquémicos, pero con menor riesgo hemorrágico. Y ustedes ven ahí cómo se duplica prácticamente el riesgo cuando se utiliza anticoagulantes más aspirina versus anticoagulantes con clopidogrel o versus anticoagulantes con aspirina y clopidogrel. De forma que las tasas de sangrado se incrementan sensiblemente cuando se da esta triple terapia versus cuando se da solo un anticoagulante o un anticoagulante más uno de los fármacos anti el receptor T2P2Y12. ¿Qué tratamiento antitrombótico es el que es el mejor?
Bueno, sabemos que en pacientes en tratamiento de triple terapia con antivitamina K, el objetivo del INR debiera ser entre 2 y 2,5. El problema es que la triple terapia, cuando el INR no se ajusta a estos rangos, y no es fácil ajustarlo a estos rangos por múltiples razones y múltiples situaciones, la tasa de sangrado o la probabilidad de estar libre de un evento de sangrado es baja. Fíjense que prácticamente solo el 67% de los pacientes, cuando están con triple terapia y superan un INR por encima de 2,6, han tenido un evento de sangrado. Por tanto, esto es muy importante controlar cuál es el rango de anticoagulación que tenemos. Pero el problema es que incluso en los mejores escenarios de observación y de control de seguimiento, como son los ensayos clínicos y más que la práctica clínica, pues el problema es que los pacientes están o infradosificados o están sobredosificados, de forma que están o en riesgo de embolismo entre un 25 y un 38% o en riesgo de hemorragia entre un 9 y un 18%. Y esto, como digo, en los mejores escenarios de control, como son hasta los ensayos clínicos. La práctica real todavía, probablemente los datos, como ven ahí, de la práctica clínica son peores. Lo que los estudios nos han puesto de manifiesto, tanto el Pioneer como el Redual, el Augustus o el Entrust, es que en realidad la doble terapia con anticoagulantes directos más un inhibidor del receptor P2Y12 es más segura que la triple terapia con antivitamina K, de forma que, como ven ahí, la reducción de las hemorragias es superior que cuando se da de la otra forma versus los antivitamina K. Por lo tanto, son fármacos de elección, o que deberíamos utilizar como fármacos de elección, aunque ya sabemos que múltiples circunstancias, como es el precio del reembolso, la disponibilidad y los sistemas regulatorios, pues modifican profundamente luego la práctica clínica y la disponibilidad de estos fármacos. Pero lo que es evidente por datos científicos es que la doble terapia con anticoagulantes directos más un inhibidor del receptor P2Y12 es igual que la triple terapia con antivitamina K para eventos isquémicos, pero más segura, es decir, produce menos hemorragias. Y estos son los metaanálisis que se han hecho de todos estos estudios, como ven en esta diapositiva, pues reducen el riesgo aproximadamente un 40%. Sin modificar de alguna manera la tasa de eventos isquémicos. Por lo tanto, es más seguro producir menos hemorragias. La dosis con protección embólica demostrada es la dosis en la que se ha aplicado en estos estudios. Es decir, por ejemplo, el dabigatran en doble terapia pues redujo las tasas de sangrado versus triple en las dos dosis, tanto en 150 como en 110 miligramos, y el rivaroxaban en doble terapia redujo la tasa de sangrado versus la triple terapia con antivitamina K en la dosis de 15 miligramos. Por lo tanto, son las que habitualmente se dan. En cuanto a la medicación antitrombótica, pues lo que buscamos es reducir los eventos embólicos y los reinfartos, y la cuestión es qué antiagregante dar aquí. La realidad de esto es que la antivitamina K más el clopidogrel tiene una muy buena protección trombótica y es más eficaz que la antivitamina K más la aspirina, sin que ello implique un incremento significativo del riesgo hemorrágico. Por lo tanto, lo que hay que tender es a dar antivitamina más clopidogrel en vez de antivitamina más aspirina. Y en cuanto al prasugrel y anticagrelor en triple terapia, pues ellos sí que incrementan el riesgo hemorrágico, es decir, son antiplaquetarios mucho más potentes que el clopidogrel, y esa es la razón de que al ser más potentes, más efectivos, pues también se corra más riesgo de tener un evento hemorrágico que cuando se da antivitamina K más clopidogrel. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues aquí sabemos que las curvas se van separando progresivamente a medida que van pasando los meses y los años. Lo que sabemos es que, de acuerdo a los datos del ISAR triple, 6 semanas versus 6 meses de triple terapia, pues no hubo diferencias en eventos trombóticos. ¿Cuánto tiempo debemos prescribir esta antiagregación? Bueno, pues a estos datos nos tenemos que
circunscribir. Y desde luego, si hemos visto que a 6 semanas hay significativamente menos hemorragias y tendencias a menos eventos isquémicos, pues tendremos que utilizar esta cifra de alguna manera como punto de corte para mantener esta medicación, de acuerdo sobre todo al riesgo que tienen unos pacientes u otros de sangrado. Sabemos también que un mes de triple terapia en pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado es suficiente por los datos del registro de Berna. Por lo tanto, cuando individualicemos la decisión en función del riesgo hemorrágico del paciente, probablemente si es un alto riesgo de hemorragia no hay por qué prolongar la terapia más allá de un mes. ¿Qué dicen las guías? Bueno, pues las guías dicen exactamente eso, es decir, la triple terapia se debe aplicar de acuerdo al riesgo de los pacientes. Por defecto, durante toda la fase hospitalaria se debe dar la triple terapia y luego, pues de acuerdo al riesgo de sangrado o al riesgo isquémico. Cuando el riesgo de sangrado es alto, se debe dar doble terapia durante 6 meses. A partir de los 6 meses anticoagulación sola y a partir de los 12 meses seguir con esa anticoagulación, y cuando el riesgo isquémico es alto pues hay que dar triple terapia durante un mes y doble terapia a partir de ese momento para al cabo del año seguir con la anticoagulación exclusivamente. Las guías americanas dicen exactamente lo mismo, por lo tanto no hay diferencia en este sentido. ¿Cuál es mi punto de vista? Pues mire, yo creo que hay que tener muy presente que el 60% de los sangrados en pacientes con triple terapia son sangrados gastrointestinales y son graves. En segundo lugar, que se producen, como les comentaba, entre el primer y tercer mes de iniciar esta terapia, que la triple terapia implica un mayor riesgo de sangrado y que los anticoagulantes directos son mejores que la antivitamina K para pacientes que precisen anticoagulación y tratamiento antiagregante porque reduce las tasas de hemorragia. Y cuando se necesita dar solamente un antiagregante, pues el uso de antivitaminas K y clopidogrel es más eficaz que dar antivitaminas K y aspirina porque lo otro conlleva más riesgo hemorrágico. Hay que dar aspirina durante el primer mes, pero no a partir del primer mes. Esto, sabemos que la trombosis de los stents con doble terapia se concentra en el primer mes. A partir del primer mes es raro. Por tanto, esta es la fase crítica en la que hay que dar esta medicación. Y siempre hay que estratificar los riesgos de acuerdo a las características del paciente, si está en un alto riesgo isquémico o si está en un alto riesgo hemorrágico. Y finalmente, pues yo pienso que deberíamos considerar siempre la anticoagulación con anticoagulantes directos como primera opción, como digo, dependiendo de las características de cada sistema sanitario, si es factible. Deberíamos usar la dosis de anticoagulantes directos probada en los ensayos clínicos, y la anticoagulación debe combinarse con un inhibidor del receptor P2Y12 durante 12 meses en los síndromes coronarios agudos, y el fármaco de elección en este caso debe ser el clopidogrel, y la aspirina solo considerarla durante el primer mes, salvo en casos de muy alto riesgo hemorrágico en los que se podría evitar, pero en general con esto suele ser suficiente. De forma que muchísimas gracias por su atención y espero haberles sido de utilidad, al menos aunque sea en forma remota, dándoles esta ponencia. Muchas gracias.